Teleimpacto, lo que necesitas saber. Yo ¿Qué creo tal? que Muy buenos días y bienvenidos como siempre a su programa por la mañana. En este maravilloso jueves estamos a 10 de agosto del año 2017. Muy buenos días, Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece? Buen día, ¿cómo están las cosas, compañera? Bueno, en este jueves. Jueves 10, ya. Jueves 10. La semana como que se fue bastante rápido. Y el calor se está yendo rápido también. ¿Usted cree? Pero bueno, ya estamos en agosto, ya. Después que pase septiembre, la cosa empieza a bajar un poco la temperatura. Sí, pero después de septiembre. Sí, ya a veces octubre tienden a ser meses, aunque el año pasado hizo un calor terrible, todavía en noviembre. Sí, el año pasado fue terrible. Este ha sido un año de mucha lluvia. Sí, por eso se ha sentido menos la intensidad. La lluvia hace que las temperaturas de algún modo bajen. Ahora en Europa es por la madre que le está dando. Muchacho, 38 la temperatura. Es por la madre que le está dando. Tú ves la gente andando sin camisa. Porque en los países donde las estaciones del año realmente se sienten una y otra, eso ocurre. Aquí es verano el año entero. Aquí tenemos una sola estación. Eso es verano el año entero. Entonces, bueno, se supone que en estos meses el calor debe ser intenso. Algunos días lo ha sido, pero la mayoría no, por las lluvias. Ha sido un año mojado completamente. Sí, no, el verano no ha sido tan intenso este año. Y eso a pesar del polvo ese del Sahara. Pero eso significa, Alexander, que no ha habido mayor dificultad aquí, ni con sequía, nada de escasez de agua, ni mucho menos. No, yo creo que en términos de producción este año debe de ser bastante intenso. Yo creo que era administrar. Yo le voy a preguntar a Manuel Brito. Administrar el agua en cuanto a la cantidad que no se vayan a desbordar las presas. Yo le voy a preguntar a Manuel Brito y Efraín, que están en ese punto, cómo anda la producción. Pero sí, y yo creo que sí. Mira, hablé, no recuerdo con quién, con alguien del sector agropecuario, y justamente me dijo, mira, el agua no es nuestro mayor problema en estos momentos. Sí. Yo creo que también ahí Olgo Fernández se ha manejado muy bien en el INDRE. Y lo propio, la CAS, INAPA, que también tiene que ver mucho con esto, y el INDRI, todo lo que es. Ahora que tú mencionas a INAPA, al señor Holguín, que estaba ahí en INAPA, tú viste que están pidiendo, creo que son 15 años de prisión contra él. Bueno, pero una cosa es que pidan eso y otra cosa es que enseñen el expediente a ver qué tan sostenible, qué tan fuerte es. Porque aquí desde que sale una gente tirando cualquier información por los medios y poniendo el nombre de cualquiera a rodar, son dos cosas iguales. Eso es como comerse un mangucito con huevo revuelto. Sí. Entonces, ante los tribunales hay que llevar pruebas, elementos probatorios que indiquen que ese funcionario realmente cometió algún tipo de error. Porque en el país hay un modelo probatorio. Sí. Así es. Y debe de ser ajustado y canalizado a través de las vías correspondientes, en este caso la justicia. Ya no es la íntima convicción del juez. No es de que, yo sospecho que este caballero, en este caso Alberto Holguín, es culpable. Bueno, usted sospecha, pero búsqueme la prueba porque yo no puedo actuar en base a sospecha o en base a que me cae mal o que me cae bien. No, hay que demostrarlo, hay que llevar. Por eso es el rol importante que tienen los ministerios públicos, porque son ellos los que tienen que llevar las pruebas o quien acusa. Deberían de llevar, en algunos casos no llevan nada. Es la fiscalía la que tiene que llevar. Sí. Entonces son de las cosas que tenemos que aprender, independientemente de que tú sospeches, de que tú sepas. Sí, tú puedes estar convencida de que esa persona es culpable, pero si usted no tiene
pruebas para demostrar que esa persona es culpable, de nada sirve. Por eso es la importancia mayúscula que tienen entidades como el Ministerio Público, por ejemplo. Pero es una responsabilidad y un compromiso grande. No es ni inventarse las pruebas, ni formar expediente en base a que fulanito dijo, o yo sospecho, o a mí me conviene, y en base a esos elementos, entonces, hacer un expediente, elaborar un expediente en base a esos fundamentos. No tiene ningún tipo de validez. Por eso es que muchas veces hablan de los jueces. Ajá, pero si a los jueces lo que le llevan son unos mamotretos, ¿qué puede hacer el juez? El juez no puede hacer más nada que no sea descargar a esa persona. Tan sencillo como eso. Pero antes de entrar quizás en temas un poco fuertes, Alexander, porque siempre me ha pasado durante toda esta semana y he tenido en agenda desde el pasado lunes, he tenido en agenda la actividad que se realizó la semana pasada, la celebración del 116 aniversario de la fundación de la oficina Pelegrín Castillo. La oficina de abogados Pelegrín Castillo, que fue un acto... Que encabeza el doctor Marino Vinicio Castillo. Claro, don Vincho ahí habló como siempre, un acto maravilloso, pero lo que más me llamó de la atención de este acto, bueno, fueron muchos los elementos. Fíjate ahí como ya viene esa camada nueva, joven, de los nietos de don Vincho, generación tras generación, desde el padre de don Vincho hasta estos días en que luego de encabezar la oficina don Vincho, entonces ahora están Juárez, Pelegrín, Vinicito, Sogela, y ahora vienen los hijos de los hijos, los nietos, y unos muchachos con una preparación extraordinaria. Bueno, tú has visto cómo Manuel se ha manejado en los medios muy bien, en el caso de Manuel, pero así todos los muchachos que ya tienen un tiempo y otros nietos que están como paralegales en la oficina. Es maravilloso el trabajo que vienen haciendo y además la cartera de servicios se amplía desde temas internacionales, derecho internacional, hasta el derecho civil, todo lo que tiene que ver con inmobiliarias, contratos, todas esas cosas. O sea, es una amalgama de servicios extraordinario que usted puede encontrar en una sola oficina de abogados, porque hay expertos en las distintas áreas. Me llamó la atención esa parte, lo bien formado de cada uno de esos muchachos. Y por otro lado, Alexander, ay Dios mío, pero eso estaba que no cabía ni la menor duda, como dice una amiga mía, ahí no cabía ni la menor duda. O sea, no cabía nadie en un salón grande, muy, muy grande del Hotel Intercontinental. Y yo me puse a observar esa parte. Estuvo presente en ese acto desde el presidente de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, muchos abogados importantes, juristas y gentes del mundo de las altas cortes, como se les suele llamar aquí. Una representación exquisita de la sociedad. No, una representación exquisita y sobre todo del mundo del derecho. Sí. Increíble, pero ciudadanos que estuvieron allí, que yo dije, oh, pero ¿y qué pasa aquí? No solamente de esa parte, sino también comunicadores, pero gentes de líderes de otros sectores. Y yo dije, mira, don Vincho, Vinicito, Pelegrín, el propio Juárez, la Fuerza Nacional Progresista está conectada
en estos momentos con la sociedad dominicana. Sí. La gente le está dando la razón a las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista. A las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista. Y quiero insistir en que a la Fuerza Nacional Progresista, porque todos estos temas, desde el tema de la nacionalidad, el tema migratorio, hasta todo lo que tiene que ver con otros temas como por ejemplo el tema de la minería en República Dominicana y otros muchos más, son temas que lo ha puesto no Pelegrín en su persona o Don Vincho, sino la Fuerza Nacional Progresista. Han sido oposición al tema del aborto. Yo creo que es el único partido ahora mismo que tiene ideología en el país. Sí, y la vive defendiendo y sus posiciones han llegado a tal nivel que la sociedad le ha reconocido. Quizás a veces los pueblos se tardan en entender, asimilar procesos o posiciones de líderes en momentos determinados, pero a la corta o a la larga terminan entendiéndolo. Y de esos líderes tener razón, lo asumen. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista, esa Fuerza Nacional Progresista tuvo la alta conciencia, diría yo, y el compromiso tan fuerte con el pueblo dominicano, que renunció a 5 posiciones de alto nivel, incluyendo ministerios, rompió con el gobierno, porque ellos no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno en esos órdenes. No quiere decir que todo lo que el gobierno ha hecho y está haciendo sea malo, pero en esos órdenes, la Fuerza Nacional Progresista tiene unas posiciones muy claras, muy definidas, y por lo tanto, aceptar dentro de un gobierno una posición contraria a los criterios de esa organización política, eso los hace cómplices. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con esas políticas que se están aplicando en el orden migratorio, con todo lo que tiene que ver con el tema del aborto, con muchísimos otros temas. Ellos no estaban de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, como nosotros no estamos de acuerdo, nosotros nos vamos. Y sobre todo, De lo hecho, que ellos entendieron que se había pactado, sí, y para no cumplieron. no, lo que ellos entendieron que se había pactado y que venía con tal de garantizar la reelección, porque ese era el elemento fundamental. Bueno, Don Vincho no estaba de acuerdo tampoco con la reelección. O sea, ellos entendían que el gobierno había pactado con los Estados Unidos la agenda USAID con tal de pasar la reelección, y ellos lo decían eso públicamente. No, es más, todavía ellos sostienen eso. Pero uno de los puntos divergentes fue ese. Y Don Claro. Vincho desde tiempos mucho, desde que él vio asomo de reelección, él empezó a advertir. Él empezó a advertir. Y se lo dijo al presidente de la República. Se lo advirtió. Y nunca estuvieron de acuerdo porque ellos incluso sometieron un expediente y lo llevaron hasta el Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional, cuando tenía que fallar, no falló. Sino tiempos y tiempos después, cuando ya el palo hace rato que se había dado. Pero bueno, son de las cosas. Saludos a Don Milton, porque no todos los que componen ese Tribunal Constitucional estuvieron de acuerdo con que las cosas se hicieran así, pero la mayoría se impone. En democracia eso es así, y muchas veces la mayoría no es la que tiene la razón, pero la democracia No es necesariamente. la democracia, no necesariamente.
En el caso de la Fuerza Nacional Progresista, esa actitud asumida en un momento determinado, porque ellos también podían acomodarse. Mira, tenían el Ministerio de Energía y Minas, un ministerio nuevo con una visión tan clara a la cabeza de Pelegrín Castillo, que ese ministerio pudo haber estado en estos momentos, óigame, sumamente desarrollado. Pero desde que empezó como quiera, también ahí no le tenía muchas cosas. Pero bueno, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección de Ética, la Dirección de Migración, tenían... el departamento de la Cancillería, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ellos tenían como 5 y ellos renunciaron a todo eso. Porque ellos hablé con Pelegrín, con Don Vincho, con Vinicito, con Juárez, con todos los que... Y su posición era la misma. Es decir, mira, Lindsay, nosotros no pactamos con el PLD cuando lo hicimos. Dije por posicioncita. No. Fue por un tema de nación y con unos compromisos muy claros en varios órdenes, en el que también hubo un compromiso de parte del PLD para con nosotros. ¿Y cuál era ese compromiso? De que el tema migratorio se asumiera como se debe de asumir, controlando el tema migratorio, limpiando todo lo que tiene que ver con el tema, aplicando las normas y las reglas que existen en la República Dominicana en ese sentido. Todo lo que tiene que ver con el tema también de... el tema que tiene que ver con el manejo del tema mineral, de la minería en la República Dominicana, por lo tanto el tema del medio ambiente, el tema de las cuencas, o sea, eran muchos los puntos que ellos tenían claros como partido, como organización política, en lo que ellos creen y que siempre han defendido. Irresponsables hubiesen sido ellos si se hubiesen quedado en el gobierno. ¿Y qué pasó, Alexander? Que el pueblo valoró esa posición de la Fuerza Nacional Progresista como una posición digna, apegado, ajustado a la ética y al compromiso que real y efectivamente esa organización política tiene con la sociedad dominicana. No son las palabras, son los hechos y las acciones los que determinan. Por eso yo te decía que la Fuerza Nacional Progresista es en este país el único partido que tiene ideología, porque ellos no solo tienen postulado en el sentido de la migración, del aborto, de la minería, de los mares, los océanos. O sea, ellos se han dedicado a defender esas cosas con ahínco. Fíjate incluso que Pelegrín duró más de como 24 años, más o menos, como diputado. Congresista, sí. Y Pelegrín fue elegido todas las veces el diputado más votado. ¿Por qué la gente, y para tú ser el diputado... Con 3 pesos. En la circunscripción, o sea, en la circunscripción número 1, que no estamos hablando en esas circunscripciones donde confundita y madera y zinc que se ganan las elecciones. Sí, no, él también dio cátedra en ese sentido, la forma en que hacía política, que hacía campaña. Era en el número 1, donde vive fundamentalmente la clase media, que es la clase más pensante. Pelegrín se mantuvo como el diputado más votado permanentemente, con un discurso, con un trabajo. Esa cuestión de mover los feriados, ese es parte de los proyectos de Pelegrín, que en estos días incluso eso estuvo otra vez discutiéndose. O sea, Pelegrín como diputado dejó una impronta importante, pero tú te vas a los ayuntamientos y también lo hicieron. Ellos ahora mismo tienen bajo su control el ayuntamiento de La Ciénaga, en Barahona. O sea, son gente que han venido practicando, hablando con la práctica, con los hechos.
Y entonces vaya nuestra felicitación para la familia Castillo Semán, para don Marino Vinicio Castillo, don Vincho y todos sus hijos, tanto por estos 116 años a que ha arribado su oficina jurídica, como por todas estas cosas positivas que hacen por esta sociedad dominicana. Así es. Bueno, y que sigan por ahí, porque... Es que son los únicos que lo hacen. Porque el pueblo los necesita. Y el pueblo necesita abrazarse a principios, a valores. Una sociedad sin valores es una sociedad compelida a desaparecer. A cometer los mismos errores. Sí, está compelida a desaparecer, a no progresar, a no desarrollarse. Y si hay algo que promueve la Fuerza Nacional Progresista, son los valores. Así es. Son los valores. Y cuando tú no tienes valor, tú te expuestas a vivir repitiendo los mismos errores. Claro, pero que además una sociedad sin valores es una sociedad que no tiene ningún tipo de organización, de criterios, no tiene esperanza, no tiene futuro. Y se encamina hacia el caos. Tan sencillo como eso. Entonces, esta sociedad dominicana necesita 20, 30, 40 fuerzas nacional progresistas, muchas fuerzas nacional progresistas en esta República Dominicana. Ese partido, como ellos a veces dicen, sí, nos ponen como pequeñito, puede ser pequeñito en número, pero en valores está preñada de valores. Juan Bo dijo eso, y yo estaba ahí, y yo estaba ahí esa vez cuando Vincho asumió la candidatura a senador por el Distrito Nacional. Eso fue como en el 94, 93 por ahí. Juan Bo dijo, ellos son pequeños en tamaño, pero son grandes en aguerrido y corazón y en valor y esas cosas. Yo me acuerdo de eso. La gente siempre lo había identificado como tal. No creas que no, la gente lo ha identificado como tal. Mira, los aportes que don Vincho ha hecho a esta sociedad, eso no tiene precio. Y para eso es que está un político, para estar al servicio de su sociedad, de su pueblo, como lo escribió el propio Leonel Fernández en esta semana. Y a propósito de esto, empiezan a salir una serie de informaciones donde algunos hablan de que ya hay grupos promoviendo la candidatura del presidente Leonel Fernández. Eso siempre pasa, sobre todo en hay muchas actividades espontáneas. Sí. Hay muchas actividades espontáneas de la gente. No es de que han hecho actos, ni mucho menos. Por eso digo, son actividades espontáneas de gente. Sí, por ejemplo, el Listín hoy trae un trabajo donde ellos hablan que por las redes sociales se está promoviendo al presidente Leonel Fernández. Bueno, lo mismo yo puedo decir del presidente de la República o de cualquier candidato de esto. Pero las redes sociales es lo único que no se puede controlar. Porque por las redes sociales, ahora, ese es un ejercicio interesante, ver cómo se mueven las redes sociales y cuáles son los temas que se ponen en estas redes sociales. Eso por un lado. Y es saludable también. Ahora, ¿qué ha dicho Leonel Fernández en este sentido? No es tiempo del individualismo. Hay que trabajar como organización y a favor, en este caso, del partido, que cuando se trabaja a favor del partido se está trabajando a favor del pueblo. Y cuando se trabaja a favor del pueblo, se trabaja a favor del partido. Eso es viceversa, ¿no? Y yo pienso que cualquier tipo de manifiesto, eso no lo van a poder, eso sí, que por más intolerante que sean algunos grupos, eso no lo van a poder parar. Porque Leonel fue presidente
hace muy poco tiempo por 3 ocasiones de este país y su impronta de gobierno está fresca en la memoria de una cantidad enorme de dominicanos. Y aunque no se quiera, hay muchas personas que incluso comparan obras de gobierno, sienten nostalgia por algunas cosas, ven otras y hacen comparaciones, y es algo que eso no se puede evitar. Que por las redes sociales esté apareciendo todo eso, eso es bueno, eso es positivo. Pero más que bueno o malo, las redes sociales a mí particularmente me ayudan para yo ver mucho de lo que la gente piensa, de cuáles son las posiciones de las personas, en qué están las personas. Por supuesto que hay algunos temas que se manejan, pero hay otros temas que nacen de manera espontánea. Mira, por ejemplo, el grupo de los verdes, ciertamente que fue una iniciativa bien pensada por un grupito, pero tuvo acogida. Sí. Tuvo acogida. Por el poder de la clase media. Claro, entonces, y no solamente la clase media, ahí hay mucha gente también del pueblo que se siente identificada. La clase media fue que se empoderó. Claro, esa fue la iniciativa allí. Y usted me va a decir que todo lo que hay dentro del grupo de los verdes es controlado totalmente por esos grupos. No. Por eso ahí se suman personas que se sienten identificadas, que creen en eso, aunque no necesariamente esa haya sido la razón por la cual se formó ese grupo. Pero eso es como el tema del 4%. Fue fortuito esa promoción, ese trabajo que se hizo intenso del 4% para la educación. ¿Fue fortuito? No. ¿Quiénes lo encabezaban? Los empresarios, uno de los empresarios más poderosos, si no el más poderoso de este país, con un propósito. Sin embargo, tuvo acogida. Tuvo acogida y todo el mundo se sumó, o una gran parte de la sociedad se sumó, a tal punto que hoy es una realidad, para bien o para mal. Es una realidad. ¿Producto de qué? De esa presión social. De esa presión social. Entonces, bueno, puede ser que alguien que sea verdaderamente político haya hablado del tema, lo puso ahí. ¿Cuántos temas no se escriben por Twitter, por Facebook, por Instagram? Y pasan, porque la gente no se identifica con ellos, pero hay otros que no. El liderazgo de Leonel, eso es una realidad. La primavera árabe enseñó cómo hacerlo. Pero claro que la primavera árabe enseñó. Por las redes sociales aparece de todo. Por ejemplo, mira, algo que yo no creo, Alexander, son las famosas encuestas que se hacen en los periódicos, porque todo el mundo sabe los robots que tienen ciertas personas y dañan esas encuestas. Yo fuera directora, tuviera alguna incidencia en esos periódicos que sacan esa encuesta, y yo elimino esa sección. Porque eso se ha dañado, eso se ha cualquierizado. Te voy a decir una cosa. Yo trabajaba una vez en una institución, que tú sabes, y nosotros teníamos una especie de lo que le llaman ahora call center, pero en ese entonces no se le llamaba así. Y ahí habían varios teléfonos con salto automático. Y cuando hacían esa cosa, nosotros controlábamos esas encuestas. Pero lo que estaban contrarios a nosotros, hacían lo mismo también. Sí, pero la cosa se ha modernizado. Y la guerra era entre lo que le llaman ahora call center, pero ya como tú dices, ya eso es obsoleto. Sí, eso está ahora obsoleto. Te ponen un ahora robot tienen ahí unos robots que todo el tiempo está marcando, Sí, y entonces dañan la cosa, porque, dígame usted, es más, tanto así que a veces han puesto
encuestas, qué sé yo, por decirte algo, ¿está usted de acuerdo con que el mar se tiña de rojo? Y ellos ponen, sí, o sea, a veces sin ningún tipo de... Y con temas que banales, que no deberían, pero ya ellos tienen eso, tienen su robot y ponen eso. Y mira, Alexander, hasta cierto punto tú puedes tener las herramientas, el poder, el dinero para controlar muchas cosas, pero hay muchas otras que por más que tú quieras no la puedes. Y de hecho, esa actitud trae como consecuencia la molestia de las personas, la sublevación de la gente, el tú llegar entonces a llevarla hasta acorralarla. Y cuando tú acorralas a una sociedad, eso es peligroso, compañero, usted lo sabe, Sí. lo que trae como consecuencia eso. Entonces, el abusar, el llegar a verse como desmedido en sus funciones, en su ejercicio en cuanto a poder se refiere, se convierte en burdo y luego se convierte en intolerante y luego se convierte en molestia cada vez menos controlada por las personas de manera individual, en coincidencia entre esos grupos y en cualquier cosa luego de ahí. Impredecible. Mira, hay una película que refleja, para poner en contexto eso que tú dices, que refleja cómo cuando algo tú lo acorralas, un narcotraficante usaba para sacarle información a la gente, venía y le ponía un ratón en la espalda y lo tapaba con una ponchera y con un dándole soplete. Con un soplete empezaba a calentar. Cuando eso empezaba a calentarse adentro, el ratón, la rata empezaba a accionar y entonces, ¿qué hacía la rata? Que le hacía un hoyo para adentro a la persona. Eso es el mundo cuando tú lo acorralas. Eso es el mundo cuando tú lo acorralas. Porque es la naturaleza. Es la naturaleza. El primer principio de todo lo que existe es seguir existiendo. Tú sabes que, Alexander, yo tengo una persona que le tengo mucho respeto, admiración y cariño, que cuando esa gente la acorralan hay que tenerle miedo. Porque, ¿qué pasa? Que se radicalizan más. Cuando tú acorralas a una sociedad, claro, ¿qué hace? Sí, se radicaliza más. Se radicaliza más. Eso pasa. Entonces, son de las cosas. Se pierde hasta el discernimiento en algunos momentos por el nivel de acorralamiento. Sí, por eso es que te digo que puede suceder cualquier cosa. Y cosas que luego tú no puedes controlar. Sí. Y nadie la puede parar. Sí, cuando no se es político y se entienden las circunstancias, puede llevar a eso. Exactamente, por eso es que antes de usted emprender una acción, tiene que analizar los pros y los contras. ¿Qué tanto realmente y en el fondo te favorece? O simple y llanamente lo que quiero es aplastar. Ese instinto de querer aplastar, de querer humillar, de hacerte saber que hoy es que yo tengo la batuta. Y a veces innecesariamente. No, pero por eso es que es innecesariamente. Pero ¿qué te trae a ti como consecuencia? Una satisfacción del momento, esa satisfacción de ese morbo, de ese querer hacer maldad, de ese quererte hacer ver quién es que tiene la batuta y cómo yo te aplasto, y si no te sometes a mis criterios y a mis posiciones te voy a aplastar. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es lo que hay que ver. Por eso es que no es en base a las pasiones que se puede actuar en política. Nunca, nunca en base a las pasiones. Eso es uno de los elementos fundamentales. Eso es prácticamente matemática 01.
Eso se debe de aprender elemental, mi querido Watson. Tan sencillo como es. Mira, y te voy a mencionar a Balaguer porque ya está muerto, pero una de las cosas de las que Balaguer siempre se cuidaba era eso que tú dices. Balaguer era un lobo en la guerra política, pero mantenía esa decencia, esa parsimonia, esa tranquilidad. O sea, no se dejaba manejar, porque eso lleva, yo recuerdo que Chávez, después que le descubrieron el cáncer, dijo una vez, ya yo no seré ese caballo desbocado que fui hasta ahora, que me dejé llevar de las circunstancias. O sea, a veces tú tienes que ser a veces tú tienes que ser cauto. Sí. Ser cauto y entender que las circunstancias en política cambian y cambian rápido. Muy rápido. Y el abanico gira. Y a veces a velocidades muy fuertes. Mira, Alexander. Mira el caso de Macron, excusa que te interrumpa. Uh-huh. Que Macron no era el candidato favorito, estaba en tercer lugar. Y de repente le hacen la acusación al líder de la boleta, que estaba supuesto a ganar las elecciones, le hacen una acusación de, una indelicadeza, como diría Balaguer, y se desploma, y Macron de un tercer lugar emerge y sale presidente de Francia. Que quizás el cálculo de él era proyectarse a futuro, pero una circunstancia de un momento no lo convirtió en presidente. Y sobre todo lo que está pasando aquí con el tema de la política y quienes componen la política, que son los políticos. No es solamente a nivel de República Dominicana, está pasando a nivel mundial. ¿Cómo se ha desacreditado la clase política a nivel mundial? ¿Por qué? Bueno, porque eso no es de ahora. Eso siempre ha existido. Sí. Que esos grupos poderosos, los grupos económicos, siempre han estado al acecho de cómo asaltar también el gobierno. Y en muchas ocasiones lo logran. Y por eso hay posiciones de derecha y hay posiciones de izquierda, de centro derecha y de centro izquierda. Tiene que ver mucho con términos ideológicos, de posiciones, de visión del Estado. ¿Cuál es la visión del Estado de un progresista? ¿Cuál es la visión de Estado de una persona de derecha? Eso es elemental. Entonces, ¿qué sucede? Que a los políticos se les tilda de que son corruptos, de que los políticos son ladrones. Ajá, los políticos. Nada más. Por eso nosotros insistimos. Dijeron a todas. Porque si hay corruptos, es porque hay corruptores. Y los corruptores son corruptos. Porque corrompiendo es que ellos hacen. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿Quién es que tiene la oreja más grande, el burro o el conejo? Porque el burro le dice al conejo orejón, o el conejo le dice al burro orejón. O sea, esos grupos políticos se encargan de decirle a los políticos, esos grupos económicos, que ellos son ladrones y que son corruptos, y como tienen los medios, tienen los periódicos, lo tienen todo, van y le dicen eso a la gente y la gente lo asume. Porque la gente entonces, esa media verdad, dice sí, es verdad y es evidente. Ahora, ¿qué medio tiene el político para defenderse ante esas acusaciones? Son muy limitados, porque realmente ¿quiénes son los que conducen a las sociedades? Las sociedades, al final, por eso es que hablamos de sociedades zombies. Sí. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos es una sociedad capitalista. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos mueve a la gente, impulsa a la gente a que gaste. Y esa es una sociedad. Esa es su fortaleza. Sí, esa es su fortaleza. Que hace que la gente, todo lo que tenga en su bolsillo, lo saque y lo gaste.
vaya y lo gaste, y hacen promociones, y le ponen la publicidad, y le ponen esto, y tú ves que cargan a las personas. Hasta lo que tú no tienes te ponen a gastar. Pero claro, y tienen, porque esa es un concepto, una visión, unas posiciones. Una filosofía. Y no, hasta lo que tú no tienes, como tú lo dices, es que esa gente vive endeudada toda su vida. Van a la universidad y viven endeudados pagando la propia universidad, luego que termina la universidad. Viven endeudados con el tema de la casa, con esto, con lo otro. Y son sociedades, ¿pero por qué? La generalidad es así. ¿Pero por qué? Porque son conducidos a eso. Porque esa es una visión, una posición, como uno de los fuertes fundamentales del capitalismo. Y conducen a todos ellos a exprimirlo. ¿Y quiénes son los dueños del capital? Los que impulsan ese tipo de política, los dueños del capital. Y son esos mismos dueños del capital los que le dicen a esos pueblos, miren, eso, los políticos son ladrones, son ladrones, son ladrones, son ladrones. No, ustedes también dueños del capital, ustedes son los más ladrones todavía. Ustedes son los ladrones realmente. Ustedes son los jefes de los ladroncitos. Lo que pasa es que manipulan. Los ladronzazos, los grandotes, son ustedes. Porque realmente los dueños del capital, lo que tienen el grueso y la grasa, no son esos pequeños políticos, no, son los dueños del capital. Pero como ellos son los dueños también de los medios y quienes manipulan la mente de los pueblos, entonces los pueblos muchas veces se dejan arrastrar por ahí. Porque se dejan arrastrar con las compras masivas, con esto, con todo. Pero no crean ustedes que son temas fortuitos. Todo eso es bien pensado y bien conducido. Mira, Juan Bosch decía que las luchas en política se ve, la gente ve los políticos, los candidatos, ve la bandera, ve los colores, ve los partidos. Pero que la lucha no es ni entre candidatos, ni entre banderas, ni entre escudos. Que la lucha es entre grupos económicos. Grupos económicos. Y Juan Bosch explicaba eso, pero yo te voy a decir una cosa. Yo he dicho, y lo he dicho varias veces aquí en este programa, que aquí en este país, que es lo que nos compete a nosotros, aquí la clase política ha cumplido con esta sociedad. Y yo siempre he dicho que lo que es esta sociedad, tú te pones a ver, a Trujillo sin las muertes, tú lo evalúas. Y a mucha gente no le gusta que yo diga eso. Pero a Trujillo sin las muertes, y Trujillo hizo lo que tenía que hacer en su momento. Y cuando vino Balaguer sin las muertes, tú lo evalúas. Y Balaguer hizo lo que tenía que hacer. Bueno, pero Trujillo fue que empezó a crear el Estado como moderno, tal, el Estado moderno, porque empezó a crear empresas y todo aquello, las instituciones. Claro. Fue Trujillo realmente en eso. Y entonces, ciertamente tú tienes razón. No deja de ser un gobierno con luces y sombras y sombras muy grandes. Por eso digo sin las muertes. Entonces, el PRD no tuvo una impronta así en la infraestructura, pero el PRD tiene logros importantes en términos políticos y en términos institucionales. Y cuando llega Leonel moderniza todo y fortalece las instituciones. Y las instituciones modernas de hoy, incluyendo esa constitución moderna que decía un intelectual español que trajo Yotincuri aquí a la puesta en circulación de un libro, que decía él que la Constitución Dominicana, yo sé que apellido González, el intelectual, es un intelectual español, y decía él, para mí la Constitución de la República Dominicana está entre las 3 más modernas de América. Y decía, y está entre las 10 mejores, más modernas del mundo. Decía el intelectual que yo tengo pero no solamente él, o sea, lo han dicho varios. Y después el propio presidente Danilo Medina también ha tenido su impronta, su aporte importante. O sea, aquí la clase política con este país, lo que pasa es lo que tú acabas de decir, que los grupos económicos señalan, tal cosa, son unos ladrones. Pero aquí en esta sociedad, si hay un sector que aquí ha cumplido, ha sido, es más, los grupos corporativos se han convertido en una retranca para el desarrollo. El Estado le prestó 32 millones de dólares cuando estaban en baja por una situación económica difícil del momento y se los robaron, no lo pagaron después. Son los políticos los responsables del desarrollo de las naciones. Claro. Porque ellos son los que
conducen el Estado. Los arquitectos. Son los arquitectos, no solamente los arquitectos, también son los carpinteros. Como decía Sí. Leonel, arquitecto de su destino. Sí, entonces los políticos son los responsables, los partidos políticos y quienes conducen el Estado son, y de hecho, esos dueños del capital son incluso producto de las buenas políticas cuando están bien buchú, como dicen aquí, cuando tienen, como han crecido la República en los últimos años, es producto de las acciones, de las políticas aplicadas desde el gobierno. Ujú. Es desde ahí. Entonces, ciertamente que hemos avanzado mucho. Y si hemos avanzado mucho, necesariamente hay que hablar de la política y de los políticos porque son ellos los responsables de conducir la nación, de dirigir la nación. Entonces, lo bueno y lo malo se le lleva, se le suma a ellos. No quiere decir con esto que son santos, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Los políticos no son ninguno santo. Y de hecho, esta sociedad hace rato que debió de estar mucho más avanzada. Pero, ¿tú sabes lo que pasa con los políticos? Que trabajan en zigzag. Suben, bajan, suben, bajan. Y que en Entran- democracia es difícil hacer las cosas. Bueno, difícil, en democracia es difícil y hacer las fácil. Las dos cosas, compañeros, difícil y Yo fácil. te digo difícil porque es que tú tienes que, para tú construir, para tú hacer, tú tienes ¿Tú que sabes nadar lo que contra tú- la marea. No solamente que nadar contra la marea, es hacer lo que se tiene que hacer. Es tener un concepto claro, un proyecto de nación y aplicar ese proyecto una vez ya tenido a mano. Y es lo que ha faltado aquí. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza en la parte cultural del dominicano, una de nuestras debilidades como sociedad es justamente eso. Agarramos una cosa, la vemos chula al principio y después la soltamos. Es tanto así que hasta la mayoría de los hombres, compañeros, y usted lo sabe. Ah, sí, escobita nueva barre bien. Al principio, después se cansan, ya esa escobita no es nueva y quieren otra escobita nueva. Algunos. ¿Eh? La mayoría, compañeros, la mayoría. Mira, tenemos un invitado que tiene compromisos y por eso él vino tempranito. Así que vamos primero Vamos a la pausa. a la pausa, venimos con el invitado y luego al final Retornamos. retornamos con comentarios. Vamos a la pausa.